Buenas noches, Dios le continúe bendiciendo desde nuestra iglesia cristiana Milagro de Dios en la ciudad de Sincelejo, Sucre. Les damos la bienvenida a este servicio y transmisión en vivo. Bendecimos la vida de nuestros pastores, José Contreras, nuestra pastora Iris, evangelista José Daniel. Usted que se conecta, sea bienvenido a nuestra transmisión donde damos gracias a Dios porque Él ha sido bueno con cada uno de nosotros. Amén. En esta noche queremos compartir con ustedes la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas capítulo 7, versículo 1 al versículo 10. Dice así la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Amén. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a sus siervos. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad. Y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Amén. En esta noche vamos a estar hablando acerca de este pasaje en el cual podemos mirar la actitud y la manera de un hombre, ¿verdad? De un centurión. La escritura nos está hablando de que Jesús, después que hubo terminado de enseñar al pueblo, y es precisamente este pasaje que se encuentra después del Sermón del Monte, dice que cuando Jesús se dirige a Capernaum, que es el lugar, ¿verdad?, donde Jesús es muy conocido y es muy popular por sus milagros. Es allí en Capernaum, ciudad marítima, donde era muy visitada por personas de diferentes lugares, donde nos dice la escritura que va un centurión donde Jesús. Envía el centurión unos siervos, más bien, donde Jesús. Y cuando nosotros miramos lo que es un centurión en los tiempos de Jesús, podemos ver que era un hombre de autoridad. Podemos ver también que para llegar a la posición de centurión tenía que cumplir con unos requisitos, con unas cualidades. No todos podían tener el cargo de centurión, no todos podían llegar ahí. Era una responsabilidad que aquel hombre tenía, ¿verdad? Primeramente ante aquella persona que lo había escogido, ante el gobernador, ante aquella persona, pero también era una responsabilidad el tener a su cargo unos siervos. Y el centurión tenía a su cargo unos siervos,
y él también se encargaba de vigilar y de mirar el orden. Es decir, que cuando nosotros vemos la vida de aquel centurión, vamos a ver un hombre que tiene una autoridad terrenal, un hombre que tiene una posición, que tiene un estatus, y que además podemos mirar de que muchas personas, ¿verdad?, obedecen al mandato de aquel centurión. Entonces es precisamente este centurión que se le presenta una situación que en el momento él no podía solucionar por sí solo, porque si bien es cierto que aquel centurión tenía una autoridad terrenal, también es cierto que hay cosas que al ser humano se le salen de las manos. Hay ciertas cosas que de las cuales usted y yo no tenemos poder para solucionar, pero que hay un Dios que tiene autoridad sobre todas las cosas. Amén. Entonces miramos que en la vida del centurión, él tenía un siervo a quien dice la Escritura, quería mucho. Era muy estimado por el centurión, aquel siervo, aquella persona que por mucho tiempo, por poco tiempo, no sabemos cuánto estuvo al servicio del centurión, pero que se había ganado el aprecio de aquel hombre, que se había ganado la estima. Era muy querido y muy estimado por el centurión, a tal punto que dice la Escritura que el centurión toma una decisión, y es enviar a pedir una solución o una respuesta de parte de Jesús. La condición en la cual se encontraba el siervo del centurión era muy difícil. Dice que así como el centurión quería a aquel siervo, también su condición era difícil, era delicada, estaba enfermo y a punto de morir. En la Escritura podemos mirar que nos empieza a relatar cuando vemos en el Evangelio de Mateo que cuando van donde Jesús, cuando Él envía mensajeros donde está Jesús, le dice que su siervo estaba, ¿verdad?, postrado en cama, atormentado, con muchos dolores. Es decir, que la situación era angustiante. Era un hombre que estaba al borde quizás de la muerte, pero que hubo una solución aún. Una persona que no hacía parte del pueblo de Dios. Amén. Y es allí donde queremos llegar en esta hora. Queremos enfocarnos no solamente en la enfermedad de aquel siervo del centurión, en el milagro que él pudo recibir. Vamos a hablar de algo muy importante, y es la autoridad que Jesús tiene sobre todas las cosas. Amén. La autoridad que hay en Jesucristo, el Hijo de Dios. Y en medio de aquella situación difícil en la cual se encontraba el siervo del centurión y que también preocupaba al centurión, la Escritura nos está diciendo que este hombre, el centurión, escuchó hablar de Jesús, porque recordemos que ya Jesús era muy popular, Jesús era conocido, Jesús estaba haciendo milagros, Jesús estaba enseñando, Jesús estaba haciendo, ¿verdad?, su fama estaba siendo extendida. Entonces, en medio de aquello, aquel centurión escucha hablar de Jesús. Y muchos de nosotros, de los que están allí conectados, de una u otra manera hemos escuchado hablar de Jesús. Hemos escuchado un mensaje, alguien nos ha compartido algo, y aquel hombre había escuchado hablar acerca de Jesús, el Hijo de Dios. Por tanto, él toma la decisión de enviar a unos ancianos judíos para que le rogaran a Jesús, para que le pudieran decir que fuera y sanara a su siervo. Y es allí donde podemos ver cómo aquel hombre tiene una autoridad, pero también tiene, ¿verdad?, una buena amistad y una buena relación
con muchas de las personas de aquel lugar. Era un hombre querido, era un hombre estimado, era un hombre que a pesar de no pertenecer al pueblo de Israel, a pesar de ser un gentil, de ser extranjero, era estimado por el pueblo. Entonces no era cualquier persona, ¿verdad? Le iban a hablar de Jesús. Él tenía muchas características buenas, muchas características que podríamos resaltar y que para cualquier persona podrían llamar la atención. Así como hoy en día usted y yo podemos tener amistades, personas que tienen buenas cualidades, personas que nos tratan bien, con las cuales nos relacionamos, que hacen buenas obras, ¿verdad? Personas que tienen buenas cualidades en su vida. Y allí está el centurión enviando a los ancianos, algunos ancianos donde Jesús, para que le rogara que viniese y sanara a su siervo. Y aquellos ancianos obedecieron a lo que el centurión les está diciendo. Y la escritura nos dice que ellos vinieron a Jesús y tal como les había pedido aquel centurión, dice que les rogaron ¿con qué? Con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto. Vemos una petición delante de Jesús donde va un grupo que hace parte del pueblo de Israel, donde van aquellos ancianos de los judíos y aquellos mismos le ruegan a Jesús con solicitud, es decir, que lo hacen con esmero, lo hacen con dedicación, no lo hacen quizás porque los estaban obligando, ellos lo hacen de tal manera que ellos querían que aquel hombre, que aquel centurión viera una respuesta en su vida. Eran unos hombres que estaban delante de Jesús, no por obligación, no porque simplemente querían hacer algo por hacerlo, sino porque estimaban a aquel hombre. Y cuando seguimos leyendo, la escritura nos dice que aquellos ancianos de los judíos están diciendo: es digno de que le concedas esto. ¿Cómo entonces es la percepción que tienen los ancianos de los judíos acerca del centurión? Lo consideraban una persona digna ¿de qué? De que Jesús le respondiera, de que Jesús contestara a la petición que él envía, que era digno de que Jesús hiciera el milagro en la vida del centurión. Y pudiéramos pensar, pero ¿por qué el centurión no decide él mismo ir donde Jesús? Y más adelante vamos a ver esto, amén. Pero hasta aquí vemos que la escritura nos dice, o que los ancianos están diciendo: es digno de que le concedas esto. Y nos da la razón. Dice: porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Aquí delante del grupo de ancianos, ellos lo consideraban digno, merecedor de una respuesta de parte de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque ellos decían que amaba a la nación. Aun cuando el pueblo de Israel podía esperar recibir quizás malos tratos de aquel centurión, por cuanto ellos estaban gobernándolos, ¿verdad? Estaban bajo su dominio. Dice la escritura que aquel hombre amaba a la nación de Israel, aun cuando era extranjero, aun cuando muchas otras personas no pudieran tratar bien al pueblo de Israel, porque recordemos que muchos de ellos también tomaban, ¿verdad? Y tenían que pagar impuestos al reino, tenían que pagar impuestos al emperador, y muchos no querían al imperio romano, pero era un hombre que se había ganado el amor de aquellas personas, porque era un hombre que amaba a la nación. Entonces es un hombre, digamos que, como dice la misma escritura, digno de admirar, que tiene buenas cualidades, y no solamente que ama a la nación, sino que la escritura nos dice: y nos edificó una sinagoga, es decir,
no solamente los estimaba, los quería, los amaba, sino que también hizo algo, y fue que edificó una sinagoga, aquel lugar donde se reunían a estudiar la palabra, donde se reunían a estudiar las escrituras, y para aquel grupo de ancianos pudieran decir de que aquel hombre merecía una respuesta. Y cuántas veces nosotros, ¿verdad?, conocemos a un amigo, conocemos a un familiar que tiene buenas cualidades, y cuántos hemos orado por una petición de un familiar, de un amigo, y nosotros cuando de pronto sabemos que está pasando una dificultad, un momento difícil, una enfermedad, le rogamos al Señor y le decimos: Señor, mira, Padre, él necesita un milagro. Yo anhelo que tú traigas una respuesta a su vida. ¿Sabe por qué? Porque lo estimamos, porque amamos a aquella persona, porque también le queremos ver bien, porque queremos que Dios traiga una respuesta a su vida. Y aquel grupo de ancianos querían que aquel centurión muy estimado, que amaba a su nación, que les había construido una sinagoga, recibiera una respuesta de parte de Dios. Amén. De parte de Jesús. Y hasta allí Jesús no dice nada, sino que solamente vemos la petición que aquel centurión envía. Y la escritura entonces nos empieza a decir: ¿y Jesús fue con quién? Con ellos. Es decir, que Jesús responde a la petición del centurión. Allí Jesús no le está diciendo: va a recibir su milagro, va a recibir la sanidad, va a ser restaurado, sino que Jesús va camino con ellos. Pero cuando ya no estaba muy lejos de la casa del centurión, de llegar a aquel lugar donde Jesús iba a sanar posiblemente, ¿verdad?, a el siervo del centurión, dice la escritura que el centurión envió entonces a un segundo grupo de personas, y nos habla que el centurión envió a él unos amigos. Ya no eran del pueblo de Israel, sino que eran amigos del centurión. Amén. Puede que el centurión haya tenido una afinidad o le haya llamado la atención aquella religión judía, pero también vemos que él envía a un grupo de amigos con una petición muy particular, y en la cual nosotros vamos a aprender algo muy importante. Cuando ya estaba llegando, el centurión envió a él unos amigos, y ¿qué le dice? Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Amén. Vemos a un grupo de ancianos que le está diciendo a Jesús: es digno de que reciba un milagro, es digno de que le respondas. Pero aquí estamos viendo entonces al mismo centurión, cuando ve que Jesús va llegando a su casa, que le dice: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Amén. Entonces podemos ver la actitud del centurión, la humildad que había en él, pero también podemos resaltar algo, y es que el centurión, aun cuando no había tenido un encuentro personal con Jesús, aun cuando no lo había conocido cara a cara, sabe, el centurión pudo reconocer que Jesús era el Hijo de Dios, pudo reconocer la autoridad que había en Jesús. Amén. Y qué bueno y importante es saber que hoy en día, aunque nosotros no hemos visto a Jesús cara a cara, físicamente, ¿verdad?, nosotros hemos creído en Él, hemos reconocido la autoridad que hay en Jesús. Y qué bueno es en el día de hoy poder saber de que en Jesucristo, el Hijo de Dios, hay autoridad sobre todas las cosas, porque a Él le fue dada autoridad en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra. Jesús tiene autoridad sobre todas las cosas. Amén. Tiene autoridad sobre la muerte, tiene autoridad sobre la enfermedad,
tiene autoridad sobre la naturaleza, tiene autoridad sobre los espíritus inmundos. Así que el centurión sabía a quién le estaba pidiendo, y es necesario de que usted y yo podamos reconocer delante de quién vamos, a quién clamamos, a quién pedimos ayuda. Amén. El centurión no le pidió ayuda a Jesús por una opción más, por de pronto pensar, vamos a ver qué pasa. Él no lo hizo así. Sabe que él lo hizo creyendo de que Jesús podía obrar un milagro en la vida de su siervo. Y es importante que cuando nosotros nos acerquemos a Jesús, reconozcamos el poder y la autoridad que Él tiene, y que Él tiene el poder de hacer cualquier cosa. Amén. Porque nada es imposible para Dios. Por eso dice que todo es posible. ¿A quién? Al que cree. Y vemos a un hombre que creyó en Jesús, creyó a lo que le habían dicho acerca de Jesús. Muchos, recordemos que cuando Jesús pregunta, ¿qué dicen los hombres que soy yo? Unos dicen Juan el Bautista, ¿verdad? Unos decían Elías, otros tenían muchos conceptos, pero este hombre pudo reconocer lo que había en Jesús. Y yo creo que hoy nosotros hemos reconocido lo que hay en Jesucristo, el Hijo de Dios. Hay salvación, hay vida eterna, hay libertad para el cautivo, hay sanidad para aquel que está enfermo, ¿verdad? En Jesús nosotros encontramos todo lo que necesitamos para nuestra vida. Ahí está entonces el centurión diciendo, yo no soy digno. Y es muy conocido, ¿verdad? Esta parte donde él dice, no soy digno de que entres bajo mi techo. Qué importante es que hoy nosotros podamos reconocer la grandeza de Jesús. Qué importante es hoy poder reconocer el poder que hay en Él y poder valorar la presencia de Jesús. Aquel centurión pudo valorar la presencia de Jesús, que aún se halló indigno de recibir a Jesús en su casa. Y la Escritura nos sigue diciendo, por lo que ni aún me tuve por qué, por digno de venir a ti. Y aquí la Escritura nos aclara, porque vale la pena en unos versículos anteriores preguntarnos, ¿por qué él no va directamente donde Jesús? ¿Por qué él no le ruega? Pudiéramos pensar que era por su posición, porque era un centurión, porque quizás era un hombre de autoridad, pero aún con la posición que él tenía, aún con la autoridad que él tenía, dice la Escritura que él no se halló digno de venir a Jesús, no se halló digno de presentarse delante del Hijo de Dios, porque déjeme decirle que aunque muchos no habían reconocido a Jesucristo como el Hijo de Dios, allí había un hombre que estaba reconociendo lo que había en Jesús. Y aunque hoy muchos no hayan reconocido a Jesucristo el Hijo de Dios, aún hay un remanente que reconocemos a Jesucristo el Hijo de Dios, lo que Él es y la autoridad que Él tiene. Amén. Y la Escritura nos sigue diciendo que no se tuvo por digno de venir a Él, pero aquí está diciendo, pero di la palabra y mi siervo será sano. Creyó a la palabra que Jesús decía, creyó a la palabra del Hijo de Dios. Amén. Él sabía que con una palabra que viniera de parte de Jesús, su siervo podía recibir sanidad. Y es importante que nosotros creamos a la palabra de Dios. Es importante que nosotros creamos a la palabra, ¿verdad?, de Jesús. Hay autoridad en el nombre de Jesús. Entonces aquel hombre está diciendo, di la palabra, mi siervo sanará. Es decir, que aquel hombre de autoridad también pudo reconocer la autoridad que había en Jesús. Y aquí la Escritura nos sigue diciendo un poco de esto.
Y nos dice, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad. Cuando la Escritura nos dice, porque también yo, es decir, él era un hombre ¿de qué? De autoridad. El centurión era un hombre de autoridad. Tenía una autoridad delegada terrenalmente. Y está diciendo que en Jesús también había una autoridad. Y así como él tenía unos soldados bajo sus órdenes y esos soldados obedecían a sus órdenes cuando él los mandaba a ir o cuando él los mandaba a ir y les decían haz esto y ellos lo hacían. Sabe, está diciendo, yo sé que Jesús, tú tienes autoridad sobre todas las cosas. Tú tienes autoridad para que mi siervo sea sano. Tú tienes autoridad y lo que tú quieras, tú lo puedes hacer. Es decir, que lo sobrenatural que aquel centurión no podía hacer, él estaba reconociendo que Jesús sí tenía la autoridad para hacerlo, porque Jesús tiene la autoridad para dar vida a quien él quiere. Jesús tiene autoridad para salvar. Jesús tiene autoridad para sanar al que está enfermo. Jesús tiene autoridad para libertad. Hay autoridad en Jesucristo, el Hijo de Dios. Y en este día podemos recordar y reconocer la autoridad que le ha sido dada al unigénito Hijo de Dios. Amén. Y así como Dios le dio una autoridad a Jesucristo, Dios hoy, como sus hijos, ¿verdad? Jesús también nos ha comisionado a nosotros y nos ha dado autoridad en su nombre. Amén. La Escritura entonces nos dice que cuando Jesús lee esto, escucha esto, Jesús se maravilló ¿de quién? De él. Y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Mire lo que ocurre cuando Jesús escucha ¿qué? La fe de aquel hombre. Cuando Jesús escucha las palabras del centurión. Porque Jesús no se maravilla solamente de las cualidades de una persona. Muchas veces queremos impresionar a Jesús con nuestras cualidades o lo que otra persona hace. Pero ¿sabe qué impresionó a Jesús? ¿Sabe qué movió a Jesús? ¿Sabe qué cautivó a Jesús que quedó maravillado? Dice la palabra de Dios que ni aún en Israel había hallado tanta fe. ¿Qué encontró en aquel centurión que llamó la atención de Jesús? Quizás el hecho de construir una sinagoga, quizás el hecho de que amara a la nación. ¿Sabe qué maravilló a Jesús? Y no lo encontramos en toda la Escritura, o no es fácilmente escrito aquí, de que Jesús se maravilla por todo, sino que Jesús se maravilló por la fe de aquel hombre. Y Dios se agrada cuando usted y yo creemos en Él. Jesús se agrada porque hoy en día hay hijos que hemos creído en Él aún sin conocerle. Cuando Tomás quiso, ¿verdad?, tocar las heridas del Maestro, Jesús pudo decir, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Somos bienaventurados que aunque no hemos visto a Jesús, el Hijo de Dios, hemos creído que Él es el Salvador, que Él es el Hijo de Dios, que Él es el que tiene autoridad sobre todas las cosas. Y la Escritura nos dice entonces que Jesús dice a la gente que estaba allí, a las personas que le seguían, no les dice a otros, sino a aquellos que estaban cerca de Jesús, aquellos que le seguían, aquellos que le conocían físicamente, aquellos que escuchaban sus enseñanzas. Les está diciendo, ¿verdad?, que ni aún en Israel había hallado tanta fe. Aún en Israel Jesús no halló la fe que encontró en la vida de aquel centurión. Y sabe que esto nos habla entonces de la fe que muchos hoy
que no hacíamos parte del pueblo de Israel, sino de ese grupo de gentiles. Creeríamos en Jesucristo, el Hijo de Dios. Así que como usted y yo hoy hemos creído en Jesús, el Hijo de Dios, sabe, Dios se agrada porque usted y yo hemos creído en Jesucristo. Jesús se agrada de saber que hay un pueblo que le cree, hay un pueblo que sabe que en Él hay autoridad. Amén. Jesús se maravilló y aquí la escritura nos dice, y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron como al siervo, hallaron sano al siervo que había estado enfermo. En esa conversación no vemos que Jesús les está diciendo, ve, ¿verdad? Y envía de pronto la palabra, sino que nos está diciendo que cuando ellos llegan a casa, aquel siervo estaba sano, porque sabe, Dios se agrada y la escritura nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. En Mateo capítulo 8, versículo 13 nos dice, entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sano en aquella misma hora, y es por fe. Hoy usted y yo nos acercamos a Jesús, ¿sabe por qué? Por fe, porque hemos creído en Él, no por otra cosa. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Y dice la Escritura que es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador, ¿verdad? De aquellos que creen en Él, de aquellos que le siguen, de aquellos que le sirven. Y Dios, Jesús, recompensó la fe de aquel hombre. Y así como Él creyó por un milagro para la vida del centurión, así ocurrió el milagro para el siervo del centurión. Amén. Entonces el mismo Jesús que miramos en las Escrituras es el mismo Jesús que hoy sigue haciendo milagros. Es el mismo que sigue trayendo salvación, sanidad y libertad al cautivo. Amén. Entonces aquel hombre pudo ver una respuesta de parte de Dios. Y lo que a Dios le llama la atención, lo que Jesús hoy espera en nuestra vida, es que creamos en Él. Amén, que tengamos fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Vamos en esta hora a orar. Vamos a orar. Si usted tiene una petición de oración, estaremos orando por cada petición. Y si ha venido por una sanidad, por un milagro, si hay una petición en su corazón, vamos a pedirle a Dios creyendo de que hay autoridad en Jesucristo, el Hijo de Dios, que hay autoridad para que usted reciba una sanidad, hay autoridad para que usted reciba un milagro en esta hora, hay autoridad en Jesucristo, el Hijo de Dios, para hacernos libres, hay autoridad en el Hijo de Dios para restaurar, para cambiar y para sanar. Amén. Padre, en esta hora te damos gracias porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, Señor. Gracias te damos por tu palabra. Hoy, Señor amado, oramos, Dios, por cada hermano y amigo que está allí conectado. Oramos, Señor, por un milagro, por una sanidad, por una restauración. Dios mío, te pedimos por aquel que está quebrantado de salud. Dios, y así como el siervo del centurión pudo recibir un milagro, así creemos que hoy usted puede tocar vidas. Padre, que en estos momentos usted puede traer sanidad, libertad al cautivo. Te pedimos, Espíritu Santo, visita los hogares, las familias, ministra milagros, Dios, en el nombre de Jesús. Sana, restaura, liberta al cautivo. En el nombre de Jesús, Señor amado, oramos, Dios, por sanidad en la vida de nuestra hermana Marquesa. Te pedimos que sea usted restaurando, sanando, Señor amado. Llévate la enfermedad, la dolencia de su vida. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Le damos gracias a Dios porque Él es bueno. Usted que se ha conectado, le bendecimos de una manera especial
En el nombre de Jesús, amén.